Queda muy bien. Pega en todas partes. Que alguien se conecte, por favor, en la sacristía para ver si... Tendría que ver. Las hermanas de Diana le preguntan a la Sí, sí, madre. sí. Para que no esté así como muy tapando al sagrario, por eso lo he hecho detrás. Sí, perfectamente. Sí, se ve totalmente detrás. No, pero la madre es muy grande en todos los órdenes. Es muy grande en todos los órdenes, la va a tapar. Ahí es donde no sé si se va a ver. Yo creo que se veía más delante. ¿Estás ya? Sí, Estoy avisando a la madre. vale. Pero hay que ver si se oye. Hermana, se escucha. Qué bien. Pero Esa es muy buena señal. por el micro. Eso es muy buena señal. A ver. ¿Se escucha por aquí? Hola, Madre Fátima. ¿Se nos oye? Dice María Dolores Testiliezano que se oye. Vale, gracias, María Dolores. Es que el rojo este no me gusta, por eso lo he traído yo aquí. Ya. Pero bueno, si se levanta por ahí da igual. Sí, no combina mucho con el morado. Pero bueno, ya está. Usted, madre. Vale. A ver, hermanas de Viana, ¿estáis conectadas? Pero no hace falta que se lo... Que me lo coma, ¿no? Así. No, no. Como se lo ponga así, se oirá. Sí. A ver, decidme. ¿La cojo? Vale. Y hacia la derecha, así. Así. Ya no se ve. Sí. Dicen de Arrate que están conectadas y se oye. De Viana están conectadas y se oye. En Valladolid se oye muy bien. Voy. Mejor, mejor. Se oye en Arrate, se oye en Viana. Arrate está en el fin del mundo, o sea que si se oye allí, estamos salvados. ¿Qué te voy a decir para tomar? Vamos a empezar con que la hermana Inmaculada va a cantar una canción. La hermana Inmaculada va a cantar. Entonces, ¿qué hago? A ver, cuéntame. ¿Dónde me pongo, Alfonso? ¿Más para acá, más para allá? No, no, sí. Lo que haremos Ah. será traer así. ¿Yo? Sí, para que deje ver un poco. No, aquí, aquí. Ah, es que la izquierda está aquí. A su izquierda. ¿Ah, sí? Si no tapa el señor, pero bueno. Vale. A ver, se ve bien en el quinto pino, o sea que si alguien no ve bien, que las hermanas de Segovia dicen que se ve pixelado, hermanas, es problema vuestro. Es problema de Segovia, lo siento.
Bien, pues lo primero de todo, agradecer esta posibilidad que Dios en su providencia nos brinda de poder hablar de lo que es regalo y es don y es bendición. Y de algo que en Cuaresma tiene muchísimo sentido, y más en esta Cuaresma peculiar que en este año 2020 la providencia nos ha regalado, porque todo es regalo. Hasta todo esto que parece un despropósito, una locura, un descalabro, porque sí que es verdad que lo que estamos viviendo es duro, no vamos a decir que sea una realidad fácil. Y yo tengo que decir personalmente, y lo puedo decir para los que estamos aquí presentes en la parroquia y por parte de nuestras hermanas, que no nos podemos quejar porque, bueno, aunque la enfermedad nos ha tocado un poquito, pero nos ha tocado de lejos, ¿no? No podemos decir que estemos inmersos en el fragor de la batalla como están muchos sanitarios o muchos enfermos o muchos familiares de enfermos. Como digo, nos ha tocado, pero muy de refilón, así que con todo y con mucho tengo que dar gracias a Dios. Pero sí que es verdad que esto es un desierto, ¿no? Y en este momento, en este tiempo litúrgico de la Cuaresma, se palpa más lo que es el desierto. El desierto es algo que en la Biblia continuamente aparece y continuamente se hace referencia al desierto, ¿no? Desde el principio de la historia de la salvación. Y es una etapa en el camino que nos conduce hacia Dios. Todos los que hemos sido llamados a la fe tenemos que pasar por el desierto, antes o después, de una manera o de otra, ¿no? Y Jesús mismo vivió esa experiencia del desierto. Luego vamos a intentar quitarnos la idea de que el desierto es algo malo o algo negativo. Yo reconozco que para mí la palabra desierto siempre ha tenido connotaciones muy negativas, pero poco a poco el Señor me va enseñando por dentro y me va suavizando el desierto en el corazón y me va haciendo entender que ante todo es gracia y es bendición, ¿no? Lo que pasa que yo soy carmelita y no sé si sabéis que Carmelo significa vergel, significa jardín. El Carmelo en Tierra Santa es un vergel. Y entonces el desierto es algo que de siempre me tira para atrás. Y a eso le añadimos que soy del norte, pues más para atrás, ¿no? O sea, todo lo que sea aridez, falta de verdor, personalmente me cuesta, ¿no? Pero no quiere decir que en el desierto no esté el Señor, sino que también es un aprendizaje y una educación que todos necesitamos. Mirar, el desierto tuvo que recorrerlo Abraham cuando abandonó el Harán caldeo para buscar la tierra prometida. En el desierto propiamente comenzó la gran historia de Moisés cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente. La zarza estaba seca y ardía sin consumirse, y esto sucedió en el desierto. Cuando Dios en aquel silencio del desierto lo designó para cumplir su peculiar misión de liberar al pueblo escogido. También Elías fue conducido al desierto cuando salvó la vida dándose a la fuga. Él se escapó, pero no se fue a un sitio fenomenal a tomar el sol. Dios le dejó escapar, le dejó huir, pero lo condujo al desierto. Tú puedes huir de un peligro, puedes escapar de un peligro, pero del desierto no se puede uno escapar. Esto hay que asumirlo cuanto antes. Y quizás, yo hoy lo pensaba, Dios ha permitido que lleguemos a este desierto cuaresmal tan peculiar que estamos viviendo este año porque nos empeñamos en huir de él. Y al final del desierto
y del cara a cara con Dios no se puede huir. Antes o después hay que toparse con Él, ¿no? Y yo pienso que Dios lo ha podido permitir para que nos demos de bruces con Él. Ahora es el momento en que hay que rogar mucho para que esta experiencia de desierto sea fructífera y nos rindamos al Señor todos. Porque ahora vamos a ir viendo cómo en el desierto nos podemos entregar a Dios o nos podemos endurecer del todo, ¿no? Ese es el gran misterio. Bueno, pero decíamos que Elías, cuando se empeñó en escaparse, pues sí, se escapó de un peligro, pero se encontró en el desierto. Y Dios le condujo a andar 40 días y 40 noches, nos dice la Escritura, hasta que al fin se le reveló en el desierto en el susurro de una brisa suave. Y allí también, después de esa revelación de Dios a Elías en la brisa suave, también le encomendó una misión. En el desierto Dios nos encomienda una misión, Dios nos llama, Dios nos purifica y nos habla. Desierto siempre es vocación, o al menos es la purificación de la vocación, el ahondar hasta el fondo en la vocación recibida. Como digo, Dios se le apareció a Elías no a través del ruido, ni del huracán, ni del fuego, ni del terremoto, ¿no? Sino a través del silencio de la naturaleza y del corazón. No en un momento de exaltación, sino cuando guardaba silencio, cuando estaba a solas con Dios y atento al paso de Dios. También el profeta Oseas nos habla del desierto. Oseas es con mucho mi profeta más querido, ¿no? El que más me llega al corazón, con el que más me identifico. Y Oseas nos habla de Israel como si se tratara de una esposa, además de una esposa que le ha sido infiel, que le ha abandonado, que ha sido adúltera. Y habla de llevarla al desierto por amor la lleva al desierto para hablar a su corazón. Por eso voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Oseas 2, versículo 16. Dios lleva al hombre al desierto, en definitiva, porque le ama. El desierto es un don de Dios. El desierto hace posible lo que pidió San Agustín. Señor, haz que te conozca a ti y que me conozca a mí. Por lo cual podemos afirmar, es difícil afirmar esto en este momento y en esta tarde, pero lo voy a hacer porque tengo el convencimiento profundo de que es así. Esto que estamos viviendo, esta pandemia, esta desolación, este desierto, es también amor de Dios. Otra cosa es que es muy difícil comprender el amor del Señor en medio de tanto sufrimiento, cierto. Sé que es difícil. Puede ser que alguien que escuche esto se escandalice y piense que estoy diciendo una barbaridad. Lo disculpo porque no es fácil entenderlo, pero lo afirmo. He tenido muchas experiencias de desierto en mi vida, de desolación, que después, aunque es cierto que hace falta un poco de tiempo y un poco de perspectiva para poderlo afirmar, he comprendido que han sido regalo y han sido don y han sido bendición. Y todo el sufrimiento de ahora y todo el dolor de ahora, tengo la absoluta seguridad de que va a ser fecundo y de que va a llegar un momento, aunque ahora no podemos porque estamos demasiado doloridos, en que vamos a dar gracias a Dios por él. Vamos a bendecir a Dios por él. Nos va a servir todo esto, como dice San Agustín, para conocer mejor al Señor y para conocernos mejor a nosotros mismos.
Bien, pues el desierto, como lugar geográfico, también es algo que va apareciendo paulatinamente, lo mismo que en la vida del hombre. Y no desde el principio se manifiesta, es decir, tú no estás en un sitio normal, con vida, y de pronto en un paso te encuentras en el desierto, en el que no hay nada. O sea, el desierto es el despojo, no hay nada. Es la inclemencia, por el día hace un calor sofocante y por la noche un frío gélido. No hay agua, no hay vida, no hay vegetación, lo que es el desierto, ¿no? Esto tampoco sucede de repente. En cuestión de 1 metro dejas una vegetación normal, un paisaje normal y te encuentras el desierto. No, paulatinamente el paisaje también se va despojando de todo, se va volviendo cada vez más abrupto y al final no hay nada. Pues en la vida también suele pasar así, ¿no? Cada vez te vas viendo más despojado de todo, más solo, más vacío y más en la nada, ¿no? Y esto, pues, no depende de nosotros, porque como el desierto es un don de Dios y viene de Dios, Él nos lo va dando de la manera y con las circunstancias que Él considere, ¿no? También es verdad que el desierto puede manifestarse de una manera total. Esto significa que de la noche a la mañana Dios te puede despojar de todo. Y esto equivaldría pues, a una gran tormenta y a una gran tempestad interior, ¿no? A un cúmulo de tentaciones, de luchas, de sufrimientos. También puede ser así. Pero en ese momento, y es quizá lo que estamos viviendo ahora mismo en España, y bueno, y en muchos otros lugares del mundo, ¿no? Hablo de España porque es lo que tengo más próximo y donde estoy ahora mismo. En esos momentos, en este momento actual de inmenso dolor y sufrimiento y de muchísimas tentaciones, la principal y más peligrosa de todas es pensar que Dios no es bueno, o que Dios no nos quiere, o que pasa de nosotros, o que juega con nosotros a los bolos, porque todo esto se nos puede pasar por la cabeza, ¿no? O que somos muñecos teledirigidos en las manos de Dios y nos lleva y nos trae y nos usa. Y bueno, pues esa tentación que puede suceder, hay que intentar combatirla pensando sobre todo y afirmando, aunque a veces el sentimiento no nos acompañe demasiado, que este tiempo es un tiempo de especial presencia de Dios misericordioso. Si la misericordia de Dios no descansa nunca, tenemos que creer firmemente que en estos momentos de oscuridad, de prueba, de turbación, está más activa que nunca. Si siempre el Señor está pendiente de cada uno de nosotros, su solicitud en estos momentos no tiene límites, es infinita. Otra cosa es que no lo sintamos así, otra cosa es que sensiblemente solamente vemos el dolor, el agobio, la angustia, la muerte, la enfermedad, y es lo que sentimos y la sensibilidad nos engaña. Pero la fe nos dice que la solicitud de Dios en estos momentos es extrema, exagerada, si cabe la expresión. Si siempre nos cuida, ahora mismo no nos pierde, si cabe la expresión en Dios, no pierde de nosotros ni un minuto, no nos quita ojo ni un segundo. Está más pendiente de nosotros que nunca. En el desierto Dios cuida a su pueblo más que nunca. El desierto puede ser cualquier situación difícil, la que estamos viviendo ahora. Yo estoy convencida, absolutamente convencida, de que esta Cuaresma está siendo un desierto.
Un desierto vivido pues en estas circunstancias, ¿no? En estas circunstancias que yo lo hablaba ayer con una persona de más edad que yo, decía, es que he oído a mis padres hablar de la guerra, pero nunca había vivido una cosa así, ¿no? Y efectivamente, la mayoría de los que me estáis oyendo coincidiréis conmigo en que no hemos vivido algo así nunca antes. Hemos vivido circunstancias difíciles, si queréis, atentados, pero era algo que era puntual, se pasaba y ya. Pero es que esto nos rodea la incertidumbre, hasta cuándo va a durar, qué va a pasar después de todo esto, qué secuelas van a quedar, cómo va a quedarse la gente, porque todo este sufrimiento va a dejar a un montón de gente dolorida, llena de heridas, heridas espirituales, heridas psicológicas. Después, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a reanudar la vida normal? ¿Cuándo van a volver los niños al colegio? ¿Cuándo vamos a volver a nuestros trabajos? ¿Cuándo vamos a poder salir a la calle a dar un paseo normalmente? Cuando esto suceda, ¿cómo vamos a estar todos? ¿Cómo vamos a encontrar a la gente de siempre? Porque muchos ya no van a salir, muchos han fallecido, otros estarán convalecientes de una enfermedad. No sé, un montón de cosas que se nos pasan por la cabeza, ¿no? Y se nos están pasando. A mí se me pasan, no soy tan rara, me imagino que al resto también lo pensará. Todo esto es una situación de despojo, de incertidumbre, de desierto. Bueno, pues en ese despojo, en esa incertidumbre, en ese desierto, está Dios. Tenemos que tener este convencimiento, porque si no sí que morimos todos, no de coronavirus, sino de agobio y de angustia y de desesperanza. Está el Señor en todo esto. Ojo, no soy una idealista. Está el Señor, pero también está el tentador. Cuando Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, es porque en el desierto tenemos siempre la opción grande y buenísima, óptima, de escoger a Dios. Las tentaciones generalmente las vemos como una cosa malísima. No, las tentaciones no son ni buenas ni malas, son tentaciones. Y el desierto es lugar de tentación. Y Jesús fue conducido al desierto para ser tentado, Él nos lo dice así, ¿no? Y fue conducido por el Espíritu. Luego, ser tentado, que se nos quite de la cabeza que es malo, es necesario también para crecer y madurar. Y si el Hijo de Dios fue tentado, pues evidentemente no vamos a ser tan ilusos de pensar que nosotros vamos a pasar por la vida de rositas y sin que nada nos roce. Hemos de ser tentados. Es bueno que seamos tentados, porque la tentación es una oportunidad de escoger a Dios, de fortalecernos y escoger a Dios. También es verdad que existe el riesgo de caer en la tentación y escoger al demonio, pero Dios cuenta con ello. De hecho, en la oración que Jesús nos enseña, nos dice, no nos dejes caer en la tentación. Nos dice que cada día le pidamos al Padre eso. Y la tentación, como digo, será en el desierto. Luego en el desierto vamos a encontrar a Dios, que nos cuida, al tentador, que nos tienta, porque para eso es tentador, y sobre todo el desierto va a ser un lugar de escuela, de aprendizaje. En el desierto vamos a entrar en lo más profundo de nosotros mismos y ahí vamos a descubrir la verdad sobre nosotros mismos. Y también podemos descubrir lo más importante de todo, que es la verdad sobre Dios. Como os estoy diciendo, Jesús antes de iniciar su vida pública fue al desierto. Y Él nos puede decir, mira, no estás solo porque como siempre yo estuve antes que tú. O sea, todo lo que tú puedas pasar en tu vida, desierto incluido, yo lo pasé antes que tú. Y nunca vas a estar solo por
abrupto y árido que sea tu desierto, yo voy a estar contigo, estoy contigo. Tú solo trata de crecer en mi amor, solo trata de permanecer. A lo mejor tampoco hay que hacer grandes proezas, porque uno en el desierto no está para hacer grandes proezas. Bastante es aguantar el tipo y permanecer. Lo que sí hay una cosa segura en todo esto, pero me diréis, bueno, aquí entre el coronavirus, el desierto y todo lo que me estás contando, ¿qué? Pues mirad, hay una cosa segura en todo esto. En el desierto uno cambia, uno no vuelve del desierto como ha ido. Otra cosa es que vuelvas mejor o peor, porque también se puede volver peor, ¿eh? Más endurecido, más rebotado y más amargado. También existe esa posibilidad. Pero lo que sí es cierto es que es un lugar de cambio, un lugar o un estado de crecimiento. Y también hay otra cosa que conviene que asumamos todos cuanto antes, porque hay gente que cuando oye hablar del desierto, a mí me pasaba, yo me ponía como gato panza arriba y decía, no, yo el desierto no, ya negociaré con el Señor, decía yo, ilusa de mí, ya le convenceré al Señor que a mí me enseñe, me conduzca, me guíe, pero que a mí no me lleve a desiertos, que yo no estoy para desiertos, ¿no? Pues no, por el desierto hay que pasar. Todos tenemos que ser purificados y tenemos que pasar por el desierto para poder crecer, para poder madurar en nuestra fe, para poder llegar a acercarnos más y más al Señor. ¿Por qué necesitamos el desierto? Porque tenemos que ser despojados de un montón de cosas, ¿no? Empezando por nuestras propias ideas y nuestras propias seguridades, aun de lo que tiene que ser nuestra vida espiritual y nuestra vida de oración. Así que vamos a convencernos de que el desierto es una gracia y todo lo que estamos viviendo estos días, a pesar del sufrimiento, es gracia de Dios. Con lo cual, menos mal que aquí nadie me puede abuchear ni tirarme nada en la cabeza, hay que aprender a dar gracias a Dios por la pandemia, por el dolor de ahora, por el sufrimiento, porque todo es gracia. Gracia. Como tantas cosas en la vida son gracia. ¿Cómo puede ser gracia una enfermedad? ¿Cómo puede ser gracia la muerte de alguien? ¿Cómo puede ser gracia este accidente? ¿Cómo puede ser gracia? Pues todo es gracia. Y la gracia más grande que ha sucedido en la tierra, pues pasó por la cruz de Cristo. O sea, la obra más grande de la Santísima Trinidad ha sido la resurrección de Cristo y la redención. Pero pasó primero por el fracaso aparente, el absurdo, el sepulcro, el desastre, la traición. O sea, todo lo negativo del mundo parecía haber caído sobre Jesús, ¿no? Maldito el que cuelga de un madero. O sea, no solo murió, sino que es que murió de la peor manera y como un maldito. ¿Y ese es Dios? Sí, es nuestro Dios. Y en esa aparente maldición y en ese aparente desastre estaba sucediendo lo más grande. Estaba venciendo a la muerte y estaba venciendo el pecado para siempre. Luego, no nos fiemos de las apariencias. Esto es una pandemia y es un desastre. ¡Qué horror! Vale, primer vistazo se admite esa reacción, pero un cristiano no puede decir eso. Un cristiano tiene que decir, Señor, yo no entiendo nada, pero me fío de ti, de este desierto, de este dolor, de esta impotencia que sentimos, ¿no? Porque evidentemente experimentamos la impotencia. Y vamos a dejar de buscar culpables, que esa es la tentación número 1. ¿Por qué he llegado ya a este desierto? ¡Qué asco, qué rabia! ¿Quién me ha mandado a mí? Este que me dijo, el otro que me indicó, el otro que es tonto, el otro que... Vamos a pasar por encima de eso. Bendito sea Dios que estamos donde estamos. No es hora de buscar culpables. No es hora de comprender, porque hay muchas cosas que suceden y no se entienden. Es hora de confiar y de dejarse hacer. Bueno, Señor, pues ya que me has traído
a este desierto y lo estoy pasando mal, porque esto no es fácil, concédeme la gracia de fiarme de ti y de no ser terca y cabezota, sino de dejarme hacer. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que aprenda en este desierto? ¿Qué tienes que decirme en este silencio, en esta ausencia de palabras, en este vacío, en este no sentir nada más que desconsuelo y desolación? Porque todo esto es el desierto. El desierto no son dunas, palmeras y oasis, sino el desierto es verte colgado entre el cielo y la tierra y no tener dónde agarrarte y decir socorro que me ahogo, y te sigues ahogando y sigues diciendo que me estoy ahogando y parece que nadie te escucha. Ese es el desierto, ¿no? Entonces, en medio de todo esto, Señor, concédeme la apertura a tu espíritu, el saber aprovecharme de esto, o al menos no poner resistencia para que tú puedas hacer algo conmigo en todo este caos. Porque claro, si estoy en el desierto y empiezo a defenderme como gato panza arriba, pues tampoco. Me voy a agotar, voy a sufrir todavía más y nada va a mejorar. Entonces, ahora es el momento de confiar y abandonarme. Hace poco me decía una persona, antes del coronavirus, ¿no? Porque ahora estamos muy centrados en esto, pero sufrimientos ha habido en el mundo y seguirá habiendo. ¿Tú crees que este sufrimiento, una persona que estaba sufriendo mucho, tiene sentido? Y era una situación difícil, dramática, como un callejón sin salida y un sufrimiento absurdo y aparentemente vano y estéril. Y tú sigues creyendo que Dios se acuerda de mí y es bueno. Sí, es lo único que tengo claro en todo este caos, que Dios es bueno y que Dios cuida de ti y de mí y de cada uno. ¿Por qué pasa esto? No lo sé. ¿Por qué permite Dios este dolor tan tremendo y este absurdo? Pues no lo sé, ya querría yo tener una contestación para darte y poderte calmar en tu dolor y en tu desazón, pero es que no la tengo. Yo no sé muchas cosas, yo soy muy pobre, muy pequeña. Solo sé una cosa, y esa es la que me da paz y en la que puedo descansar. Que Dios es mi Padre y es bueno. Lo que mi Padre hace o deja de hacer muchas veces no lo entiendo, pero sé que es bueno y me fío. Y pase lo que pase, espero seguir confiando siempre. Santa Teresita, que vivió uno de los desiertos más tremendos que un alma ha podido vivir en los últimos meses de su vida, cuando estaba desahuciada y veía la muerte acercarse, afirma: aunque Dios me quitara la vida, yo seguiría esperando en Él. Yo creo que eso es lo que tiene que decir cualquier hijo de Dios. Pero sobre todo hay que decirlo cuando estamos en el desierto. Ahora mismo. Ante el sufrimiento que nos rodea, en esta circunstancia concreta que nos está tocando vivir. Aunque Dios nos quite la vida, vamos a seguir esperando en Él. Hasta el último aliento de mi vida seguiré afirmando que Dios es bueno y que yo me fío de Él. Como hija de Dios, no estoy llamada a entenderle. Estoy llamada a fiarme y a dejarle a Él que haga lo que tenga que hacer. Lo entienda yo o no lo entienda. Esa es la vocación de un hijo, confiar en su padre. Y cuanto más pequeño es ese bebé, más confía. Es que ni siquiera hace actos de confianza. Vive en el regazo de su padre
y no se plantea más. Cuando la gente me dice a veces, yo hago actos de confianza, yo pienso, pues yo debo ir de mal en peor porque ya no hago ni eso. Y he llegado a la conclusión, rezándolo delante del Señor, digo, Señor, fíjate ya, ni siquiera te hago actos de confianza, qué horror. Voy fatal, ¿no? Y el Señor, como es tan bueno, me ha pacificado el corazón, porque me ha puesto dentro esta seguridad. Es que ya vives en la confianza, no tienes que hacer actos de confianza, vives confiado. Oye, me he quedado más tranquila y más a gusto. Fue como menos mal, porque si no, a estas alturas de la película, ¿qué hago yo con mi vida, no? Efectivamente, actos de confianza tiene que hacer el que está aprendiendo a confiar, pero el que por su misericordia infinita vive confiado es un estado continuo, no son actos, ¿no? Pues así tenemos que vivir y así es cuando uno puede ser feliz, pase lo que pase. Esto no quiere decir que uno se vuelva un tronco insensible. El dolor es el dolor. Y cuanto más cerca se está del Señor, más sensible se hace uno al sufrimiento de los hermanos. Pero una cosa es el dolor, el sufrimiento, aunque te destroce el corazón porque eres sensible y duele, ¿no? Ayer veíamos a Jesús llorando al ver el dolor de Marta y María por su hermano muerto. Y sabía perfectamente que Lázaro iba a resucitar. Pero Jesús no era insensible ante el dolor que le rodeaba, ¿no? Pues eso nos tiene que pasar a nosotros. Una cosa es ser sensibles, delicados, cariñosos. Y otra cosa es que por encima de toda sensibilidad y de todo lo que podamos sentir, tenemos que descansar en la seguridad inquebrantable de la bondad de Dios. Y de que pase lo que pase, siempre es para nuestro bien. Bueno, un poco más. Pero es que si me pongo a hablar, pues os puedo fundir a todos, pero sí. Llevo hablando 32 minutos, dice esto. Pues un poco más y luego ya corto, ¿vale? Escuchamos al Señor que nos dice, volviendo al desierto, ojalá fueras frío o caliente. El desierto es un lugar de pruebas, ¿no? Y es un lugar en el que se radicalizan las actitudes de las personas. Es un lugar o un estado en el que sale lo mejor y lo peor de cada uno. El desierto de alguna manera nos desnuda de todo, nos despoja de todo y ahí quedamos como somos, sin máscaras, sin caretas, sin maquillaje. Y entonces ahí es cuando se ve lo que hay en el corazón de cada uno. Estar en el desierto hace que salga lo que tenemos muy, muy oculto. El desierto es el estado en el que palpamos en toda su crudeza nuestra impotencia. Y cuando uno se convence de su propia impotencia y de lo que somos capaces en nuestra pecaminosidad, porque somos capaces de todo, ahí vemos hasta dónde puede ser duro nuestro corazón, hasta dónde nos la puede jugar nuestro egoísmo. Claro, ver esto no nos gusta nada, por eso el desierto es poco amable, ¿no? O sea, ver lo que somos de verdad, sin la gracia de Dios y sin su misericordia, pues hombre, es poco agradable. Pero también es bueno verlo, para conocer la realidad de lo que somos sin Dios, ¿no? Y claro, enfrentarnos cara a cara con esto, pues, como digo, es duro, es difícil. Y ahí es donde pueden pasar dos cosas.
que nos volvamos del todo al Señor y nos agarremos a Él, o que nos coja el tentador. Y entonces no nos agarramos nosotros al tentador, nos agarra el tentador a nosotros y efectivamente saca partido de todo lo peor que hay en nosotros. Y entonces llega la dureza, la intransigencia, la soberbia, el egoísmo, bueno, pues todos los vicios capitales, ¿no? El desierto es ese momento crítico en el que uno decide libremente qué hacer con su pobreza, a quién se la quieres entregar, a Dios o al diablo. Esto es muy básico y puede sonar un poco bruto dicho así, pero es que es así. Yo soy una birria, una nada, porque esto es verdad. Y hasta que no llega uno al desierto no se entera del todo, vale. Pero una vez que tienes noticia de lo que eres, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a escoger? Lo que está claro es que el desierto no nos permite seguir siendo tibios. Cuando uno es conducido al desierto, sale de ahí con una opción, para el bien o para el mal. Con lo cual el desierto es regalo y bendición. Porque lo decían los santos padres, uno de ellos, pero no me acuerdo ahora quién, que el desierto era el lugar en el que se alababa a Dios o se blasfemaba, la fe o la blasfemia. Dices, hombre, pues es mejor quedarse siendo tibio sin blasfemar. No, Jesús no dice eso. Jesús dice claramente, ojalá fueras frío o caliente, porque si no, me das náuseas, te vomitaré de mi boca, ¿no? Y bueno, si tú te empeñas en permanecer en tu tibieza, a lo mejor no eres blasfemo, pero en la práctica eres ateo, porque vives a tu bola, a tu aire. Tienes todo tan organizado en tu vida espiritual también, eso que tú crees que es tu vida espiritual, pero que en realidad es una pantomima. Pero bueno, tú lo tienes montado y te has creído que es estupendo y que es el camino de la santidad y lo que está bien. Y estás tan instalado en eso que al final ese es tu Dios. No necesitas de Dios. Estás tan convencido de que lo haces todo bien y de que eres perfecto y estupendo que la misericordia de Dios te sobra. Que la busque el que la necesite. Tú no necesitas nada. Eres perfectamente autosuficiente, con lo cual en la práctica eres ateo. Estás rechazando a Dios. No le necesitas para nada. Estás encantado de haberte conocido y tú solito te bastas. Eres tu propio Dios. Con lo cual, con el que vive así, hay poco que hacer. Quien no necesita ni de la misericordia de Dios, pues está complicado, ¿eh? Porque mira, el que es blasfemo, tienes la opción de que se arrepienta de su pecado, se convierta y viva. Pero el que está convencido de que no tiene pecados, ¿de qué se va a convertir? Se va a morir en su tibieza. Yo más de una vez lo he dicho y lo repito. Cuando me encuentro personas así, y tristemente me las he encontrado y me las sigo encontrando, rezo muchísimo por ellas, para que se la peguen. Que se la peguen contra la pared, pero la torta de su vida y les tengamos que despegar del suelo casi con goma de borrar. Luego ya el Señor hará el resto, pero que se la peguen. Que tengan que ser rescatados, porque si no, no hay manera. El desierto de esas personas es el tortazo que se tienen que dar contra lo que sea, de la manera que sea. Dios sabe. Pero yo cuando me encuentro con una persona así, rezo para que pase eso. Y cuando ya se la ha pegado, digo, gracias, Señor. Ahora ya, a lo mejor, con cariño y hablándole de tu misericordia, reconduciéndola, podemos hacer algo.
Y cuando alguna vez me ha dicho una persona, es que me da una torta, es que yo no sabía, digo, qué bien, qué alegría, lo que yo he rezado por eso. Y me miran con una cara como diciendo, te odio, ¿no? Pero es verdad. Y después a la larga, ya muy a la larga, ¿eh? Claro, en ese momento te miran con una cara de odio. Y dicen, ¿esta de qué va? Le estoy contando que estoy fatal y está diciendo que qué alegría. Y pues menos mal, porque si estás fatal y estás diciendo que estás fatal y necesitas algo, esto es todo un progreso. Ya necesitas de algo y de alguien, ¿no? Esto es una alegría. Bueno, pues esas personas, después de la torta, suelen ser llevadas al desierto. Pero antes ni se plantean que el desierto existe. Y si el desierto existe es para otros. Estas no necesitan nada, ¿no? Así que decimos que el desierto es regalo, bendición, lo que nos va a permitir salir de nuestra mediocridad, de nuestra tibieza. Es el estado del alma en el que podemos escoger al Señor. Y por último, el desierto es el lugar del despojamiento. ¿Por qué? Pues un poco por lo que os acabo de decir, ¿no? Cuando uno es conducido al desierto, se queda sin nada. Y lo que más nos cuesta en esta vida es despojarnos del ídolo que hacemos de nosotros mismos y de nuestras seguridades. Y es que todo lo que para ti era seguridad y en lo que tú descansabas, en el desierto no sirve para nada. No, yo descansaba en mis estudios, en mi preparación académica, hice un curso de Biblia, después me especialicé en no sé qué cosas, sé muchísimo de liturgia, hice otro máster de no sé cuál. Por último, después de la licenciatura, hice un doctorado magnífico, cum laude, en no sé qué universidad prestigiosísima. Sé muchísimo de escritura, de lenguas muertas, de liturgia, de no sé qué, no sé cuál. Qué estupendo, qué guay, cuánto me alegro. Pero al final, todo eso que me parece bien, te lleva a tener una relación estrecha con el Señor. Porque a lo mejor esta que no sabe nada, coge un salmo, lo lee y queda unida al Señor. Fíjate, sin tanto rollo, sin tanto doctorado, sin tantas horas, sin tanta... No, pero hombre, lo que yo tengo, eso no me lo va a quitar nadie, ¿no? Si no te digo que te lo vaya a quitar nadie, el título hasta que te mueras ya es tuyo. Pero en el desierto, ¿de qué te va a servir saber leer arameo o sánscrito? Pues nada. En el desierto solamente te va a servir una cosa, que no la vas a estudiar en ningún libro. Saber a Jesucristo pobre y crucificado. Al final, chica o chico, es la única ciencia que sirve para algo en la vida. Todos estos que saben la tira limonera, que están ahora mismo entubados en una UCI, son iguales que el pobre hombre de la esquina que mendiga todos los días. O sea, frente a un virus mortal, cuando estamos en una UCI intubados, muriéndonos, todas esas seguridades no valen para nada. Vale haber conocido a Jesucristo, y a Jesucristo crucificado, pobre, frágil, débil, y configurarte con Él. Al final es la única ciencia que sirve para algo. Y esa ciencia no se estudia en ningún libro, ni en ninguna universidad, ni con ningún profesor de carne y hueso. Se aprende en el desierto, en la soledad del corazón, en el despojo más absoluto y cara a cara con Dios. Porque como en el desierto no hay nadie ni nada, pues por fin te decides muchas veces a mirarle a Dios a la cara. Y esta enfermedad y esta pandemia está sirviendo para que mucha gente se plantee qué pasa, porque se le han caído todos los palos del sombrajo. Se han quedado sin nada. Entonces, como esto es caída libre y no se abre el paracaídas, ¿a quién te agarras? Por más que tiras de la anilla, aquello no se abre. Oye, y si Dios pintara algo en todo esto, dices, aleluya, lo han cogido.
hay mucha gente así. Por eso el desierto es gracia y el desierto que estamos viviendo también. Y nos queda hablar del desierto como experiencia del amor de Dios, pero yo creo que eso ya lo vamos a dejar para mañana, porque llevamos aquí 45 minutos y conviene que mañana haya alguien conectado escuchando y nadie huya más de la cuenta, ¿no? Entonces, rezar mucho unos por otros, aprender, vamos a intentar ya desde ahora empezar a orar dando gracias a Dios por todo esto que nos está pasando y confiar. Vamos a quedarnos con esas palabras de Santa Teresita que para mí han sido de una ayuda inmensa en momentos difíciles de mi vida. Aunque Dios me quitara la vida, seguiría esperando en Él.